Bendiciones, hermanos, que la gloria de Dios esté un día más sobre ustedes. Qué alegría volvernos a encontrar y qué hermoso es despertar un día más con la palabra de Dios. Hoy continuamos con la serie de las 7 iglesias del Apocalipsis y seguimos con la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo lo encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 15. Perdón, del 12 al 17. Y vamos allí. Dice la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de doble filo. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas y a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén, gloria a Dios. Bueno, aquí está el Señor hablándonos acerca de la iglesia de Pérgamo, las características de la iglesia de Pérgamo. Vamos a iniciar con algunas de las características que tenía esta iglesia. Bueno, esta iglesia tenía esta ciudad, porque estaba ubicado en Asia Menor, era otra de las ciudades ubicadas en Asia Menor. Y resulta que ellos se caracterizaban por tener una belleza arquitectónica maravillosa, tenían tesoros culturales, también practicaban la religión griega y la griega y la romana. Era muy famosa por la elaboración de pergaminos. Ellos eran famosos en cuanto a todo lo filosófico y la escritura. Tenían mucho conocimiento en esto. Tenían el mayor templo dedicado a Zeus, el más grande de todos, quien era dios griego, y templos dedicados también a los emperadores de Roma. Les levantaban a cada uno un templo. Bueno, entonces vamos a ver con esas características qué era lo que pasaba con la iglesia de Pérgamo. Resulta que el Señor aquí en el versículo 12 nos está diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Nuestro Señor Jesucristo estaba hablándole, mandándole el mensaje a la iglesia en Pérgamo, a los que se congregaban, a los que creían en Él allí dentro de esa ciudad, los que formaban la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aunque tuviesen mucho conocimiento, ya tenían ellos allí muchos libros, muchos autores, manejaban muchos libros filosóficos. El Señor les estaba dando a entender que por encima de Él no había nadie y que Él, su palabra era la espada aguda de doble filo. La espada que tiene el mayor, superior poder, así como lo dice Hebreos 4:12, que Él tiene la espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma. Estaba enviándole este mensaje al Señor. Podrían tener el conocimiento que ellos quisieran, pero más altos que nuestro Señor, que el poder de su palabra, no iban a ser. Su palabra es superior a todo conocimiento humano, mis hermanos. Porque de nada sirve tener conocimientos si no conocemos la palabra de Dios. De nada nos sirve tener títulos si no conocemos la palabra de Dios. Y de nada nos sirve nosotros conocer la palabra de Dios si no la practicamos.
Tenemos que vivir la palabra de Dios, conocerla, leerla, estudiarla, meditarla y practicarla nosotros, hacerla nuestra, hacerla vida en el día a día, mis hermanos. Continuemos. Vamos al versículo 13. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El centro de la religión grecorromana estaba en Pérgamo, ya que allí estaba el altar más grande dedicado a Zeus. Cuando el Señor se refería en que sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, está refiriéndose a que esta ciudad era una ciudad pagana, y que aunque su pueblo moraba allí, ellos sabían que estaban morando en medio del lugar donde estaba el trono, tenían el trono a Satanás, ya que habitaba el mayor templo, como dijimos anterior, del dios Zeus. Era el templo más grande que le tenían a Zeus. Y Antipas era el pastor de esta iglesia, el que conducía esta iglesia. Antipas era ese testigo fiel de la iglesia. Y resulta que Antipas murió con la fidelidad en Dios. O sea, él puso la fidelidad en Cristo, fue fiel a su palabra, fue fiel a la enseñanza, fue fiel a la fe en Cristo Jesús. Y esto le causó la muerte. Antipas murió hervido. Lo mataron dentro de una olla de agua caliente hirviendo. Lo metieron allí y así fue su muerte, dentro de esa olla de agua caliente que tenía forma de toro, porque ellos todos lo representaban con baales, con ídolos. Colocaban un ídolo y era una olla en forma de toro, y allí colocaron a Antipas y murió dentro de esa agua hirviendo. Lo hirvieron allí, pero él sabía para dónde iba. En él no había temor. Y Antipas nos deja de enseñanza, y el Señor nos lo coloca como referente aquí en la iglesia de Pérgamo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que debemos ser fieles a nuestra fe en Cristo, mis hermanos. Nosotros debemos ser fieles a seguir a Cristo, porque ¿sabes qué? Yo te quiero preguntar, ¿cuántas veces has negado o hemos negado con nuestras obras, con nuestro conocimiento, con nuestras palabras, con nuestras actuaciones, con nuestro mal testimonio? Hemos negado al Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces hemos sido mal testimonio? ¿Cuántas veces hemos fallado a su palabra? ¿Cuántas veces hemos fallado a su evangelio? Lo hemos negado. Romanos 1:16 nos dice que el poder de su palabra el poder de Dios está en la palabra. El poder que de nosotros sale es el poder del evangelio, de la palabra de Dios, porque escrito está que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, de nosotros debe brotar la palabra de Dios, de nosotros debe brotar el evangelio de Dios, el conocimiento de Dios. Debemos dar de lo que el Señor nos ha dado por gracia, y lo estamos dando, mis hermanos. Estamos predicando, estamos dando a conocer a Cristo, estamos dando a conocer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ya en estos tiempos da vergüenza predicar a muchos les da pena. Nos está dando pena, mis hermanos. Tenemos que apercibirnos, hermanos, porque estamos en el tiempo de dar a conocer a Cristo. Y con Antipas el Señor nos coloca a este varón como ejemplo para que nosotros seamos fieles a Cristo, a su evangelio, a su palabra, hasta la muerte. Y no lo neguemos, sino que vayamos y trabajemos. ¿Por qué? Porque las almas sean salvas y lleguen al conocimiento de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir al versículo 14 y 15. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas, o los ídolos
y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Ayer hablábamos de los nicolaítas, que eran personas que estaban dentro de la iglesia, que pervertían otros hermanos. Y hoy el Señor nos recuerda lo de los nicolaítas y también nos habla de la doctrina de Balaam, pero inicia diciendo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que ahí tienes a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea, dentro de la iglesia está también esa clase de personas. ¿Qué hizo? ¿Qué causó la doctrina de Balaam? Hizo que los hijos de Israel fornicaran con mujeres de pueblos idólatras, de pueblos paganos. Eso lo encontramos en Números capítulo 31, versículo 16. Mira cómo Balaam pervirtió al pueblo de Dios, hizo que estos hombres se desviaran del camino, de la santidad, del propósito de Dios. Y debemos hoy, hermanos, meditar nosotros en qué camino nos estamos dejando desviar. ¿Quiénes son esos nicolaítas y esos Balaams en nuestra vida? ¿Quiénes son los que nos están trayendo ese tropiezo dentro de la iglesia? Porque recuerden que ayer hablábamos que el trigo y la cizaña crecen juntos. Entonces, ¿quiénes son esas personas que nos están llevando al libertinaje? Que nos están corrompiendo, que nos están diciendo: no te preocupes, eso no es pecado, eso no pasa nada, es que eso es los religiosos, es que eso lo que pasa es que la gente es fanática, eso lo hacen los fanáticos. Pero nosotros seguimos a Cristo, pero no hay que ser fanáticos, no hay que ser religiosos. ¿Y a qué le llaman religiosidad? A cometer fornicación, adulterio, lascivia, lujuria, mentir, robar, matar, vanidad, egocentrismo, orgullo, soberbia, falta de sujeción. Miren, mis hermanos, tenemos que empezar a meditar, porque no podemos dejarnos llevar ni dejarnos desviar por personas que colocan tropiezo en nuestra vida dentro de la obra y fuera de la obra de Dios, para que llevemos una doble vida, para que nosotros caigamos, para que nosotros nos desviemos del propósito verdadero del Señor. Hoy meditemos acerca de esta iglesia, porque cuando el Señor enviaba el mensaje a cada una de estas iglesias, lo estaba enviando para todas las iglesias de ahí en adelante. O sea que hasta el tiempo de hoy nos alcanza, porque hoy es cuando más se está viendo, mis hermanos. No podemos quedarnos en la historia, en la literatura, de que no, esto pasó en las iglesias del Apocalipsis, en el tiempo del Apocalipsis. No, es que eso fue en ese tiempo cuando estuvo Pablo allí, cuando estuvo Antipas, cuando estuvieron estos hombres. No, mis hermanos. Vamos a continuar. Dice el versículo 16 y 17. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Por tanto, arrepiéntete. El Señor nos está llamando a arrepentirnos, iglesia. El Señor nos está exhortando al arrepentimiento. A pesar de los errores, iglesia, que hayamos cometido, a pesar de las faltas que tengamos, el Señor hoy nos está llamando al arrepentimiento. No importa, no te has vuelto a congregar, no pasa nada, vuelve otra vez al redil, te está diciendo el Señor, arrepiéntete. Has mentido, arrepiéntete. Has fornicado, arrepiéntete. Hemos cometido maldad, arrepintámonos, iglesia. Tenemos que llegar todos los días a la presencia de Dios y arrepentirnos de corazón. No podemos vivir un evangelio hipócrita y doble. Mira lo que dice más adelante, que si no nos arrepentimos, entonces viene el Señor y peleará contra ellos con la espada de mi boca, dice. ¿Y cuál es la espada de su boca? Con la palabra de Dios. Él va a pelear con su palabra. Con esto, hermanos, con el evangelio. Y el Señor está ahorita confrontándonos mucho más que antes acerca del pecado y la maldad.
de la corrupción, de la carne, de los pensamientos malos, porque ya es normal decir Dios te bendiga y fornicar y adulterar, Dios te bendiga y ver pornografía, Dios te bendiga y practicar tendencias inadecuadas, maldad, egoísmo, mentira. Ya se volvió tan fácil mentir que yo prefiero tapar mi pecado y mi maldad mintiendo antes de que el otro se dé cuenta de la verdad. Mis hermanos, apercibámonos porque el Señor todo lo está viendo, todo lo está escuchando. Dice que el que tiene oído que oiga, y el que venciere daré a comer del maná escondido, la palabra escondida, la palabra profunda, la que viene solo por revelación, esa palabra de poder. Dice: y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Un nombre nuevo. Ese nos lo dará a conocer, nos lo dará el Señor escrito. Pero a quienes vayamos y venzamos todas esas artimañas, a quienes podamos vencer el pecado, a quienes derribemos, hermanos, todo aquello que nos está desviando de la verdad y del camino de Dios. Mis hermanos, vamos a orar para que el Señor nos ayude y para arrepentirnos, iglesia, porque hemos fallado y hemos pecado contra Dios y contra su creación. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, yo te presento la vida de cada uno de mis hermanos, los que están escuchando y viendo, Señor, este mensaje. Te doy gracias por su vida, Padre de la gloria, y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú trayendo ese arrepentimiento genuino a sus corazones, a nuestros corazones, Señor. Trae ese arrepentimiento, Señor, que nos haga salir de donde estamos, que nos haga levantarnos del pecado, que nos haga, Señor, huir, correr como corrió José del pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, a salir del hoyo en el que nos podremos encontrar en este momento, amado Rey, para agradarte a ti, Señor, para glorificar tu nombre, Señor, para exaltarte, Señor. Queremos, Señor, ser vistos por ti y que nuestro nombre, Señor, esté escrito en aquella piedrecita blanca, que nuestro nombre, Señor, esté escrito allí, Señor, en el reino de los cielos, amado Dios, y que podamos comer de ese maná, de esa palabra viva, de ese pan de la vida eterna que eres tú, mi amado Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Hoy nos arrepentimos en polvo y en ceniza, Señor, de toda la maldad, de todo el pecado, del egocentrismo, de la vanidad, de la altivez, de la soberbia. Padre, de que hemos quitado el lugar de tu Espíritu Santo para querer colocar el lugar de la carne y el lugar, Señor, de las apariencias, de la vanidad, Señor. El lugar, Señor, donde no estás tú. Y por eso muchas veces hemos quedado en vergüenza, porque te quitamos ese primer lugar. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios. Levántanos de este lugar, de este pecado en que nos encontramos, y ayúdanos a salir adelante, Señor. Te lo pedimos, amado Rey, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, el Señor Jesús está allí contigo. Créelo y sigue hablando con Él. Sigue en ese momento de arrepentimiento. Encuéntrate con Él. Estés haciendo la labor que estés haciendo, si vas en tu coche, si estás trabajando, estés cocinando, estés haciendo lo que estés haciendo, empieza y continúa hablando con Él. Continúa, mi hermano, mi hermana, que el Señor está esperándote y te está escuchando. Te bendigo, mi hermano, mi hermana, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Tu pastora Carolina de Serna. Y comparte, porque para muchos es este mensaje y muchos lo necesitan. Bendiciones.